a Joana. Bien, muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Yo antes que nada quiero agradecerles la invitación. En la mañana de hoy he sido invitada a compartir un proceso de gestión de memoria que se realizó en la región de Huamoco durante el periodo del año 2014 al 2016. Este proyecto de investigación es un proyecto financiado por Colciencias, el Centro Nacional de Memoria Histórica, que lidera el Grupo de Investigación en Población, Ambiente y Desarrollo GEPAD, del cual yo hago parte, y es en alianza con la Universidad Unipaz y con la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Huamoco, Aeramigua. Entonces, en la mañana de hoy, yo quiero contarles cómo fue todo este proceso de gestión y cuál fue la relación que hubo, que se logró detectar entre la minería y el conflicto armado. Es importante mencionar que este ejercicio que presento, no soy la única persona que ha estado llevándolo a cabo, es un equipo de investigación bien grande, tanto de la UIS como de la Universidad de La Paz. El investigador principal es el profesor Héctor Mauricio Rojas Betancourt, y tenemos un equipo de investigación que está compuesto por trabajadores sociales, historiadores, economistas, hubo antropólogos, politólogos, y también pudimos vincular a estudiantes de pregrado para que desarrollaran habilidades en la gestión de la memoria. También contamos con un equipo audiovisual que son los que crean el documental de Memorias de Huamoco, que entiendo que hoy compartiremos alrededor del mediodía. Cuando se formula el proyecto de... ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? Yo veo acá y creí que todo bien. Sí, sí. Cuando se formula el proyecto y se hace esta intención de investigación, el objetivo era reconstruir colectivamente la memoria histórica de una masacre que había ocurrido en una vereda que se llama Minguillo, en un municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar. Buscando el acceso a las víctimas a la reparación simbólica, la verdad, la justicia desde un enfoque diferencial. Esa era la primera intención cuando lo hacemos la propuesta. No obstante, una vez el equipo se acerca al campo, se descubre que la situación de Minguillo o el acto que ocurre en Minguillo es un evento entre una serie de eventos que se generan en una región mucho más amplia que se considera o que se conoce como la región de Huamoco. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Dentro del proceso de investigación, nosotros formulamos el proyecto se compone de 4 fases, se compuso de 4 fases. Una fase preparatoria, en donde lo que hicimos fue un ejercicio reflexivo y también de diseño, revisar cuáles eran los instrumentos, las técnicas que íbamos a utilizar de manera previa. Sin embargo, este ejercicio fue contrastado o nos acercamos también a los pobladores del lugar y realizamos todo el ajuste metodológico que se debió para el momento. Luego procedimos ya a un trabajo de campo, que fue un ejercicio que consistió en 6 visitas a la región, que incluyeron recorridos a los corregimientos de Buenavista, de San Juan de Río Grande, veredas de Palma Chica, Ventarrón, Altos de las Brisas, La Marisosa, Santa Fe, de La Vega, Minguillo y La Corona. Nosotros, dentro del ejercicio, en las salidas de campo se logra realizar entrevistas semiestructuradas, talleres de memoria, en donde se hicieron unas adaptaciones de las propuestas que genera el Centro Nacional de Memoria Histórica, y logrando un total de 47 entrevistas individuales, 8 entrevistas colectivas, 13 talleres de memoria, con una participación aproximada de 300 personas, y logramos ubicar, luego hicimos un análisis cualitativo, en donde tuvimos como categorías deductivas la revisión del contexto sociohistórico de la región de Huamoco, los hechos de violencia que habían ocurrido en la comunidad, los daños, las resistencias, y todo con un enfoque transversal. Teníamos un enfoque diferencial y luego consideramos pertinente que fuera diferencial con énfasis en género. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bien, entonces el reto que tengo ahora, en este tiempo, es poder contarles acerca de cuál es el contexto en el cual se sitúa esa minería y el conflicto del mercado mundial a la explotación aurífera en Colombia, mirar cómo Huamoco es entendida como un hotspot de biodiversidad y
cuál es la riqueza que tiene este territorio, tanto para la gente de la zona como para toda Colombia, como para también los campos de investigación científica, el desarrollo minero que se logra en Guamocó, cómo se da el proceso de colonización y la relación con los actores armados. También miraremos cómo en Colombia, a partir de la formalización minera, se genera todo un ciclo de violencias, y mencionaremos unas de los principales detonantes de las consecuencias del proyecto extractivista, que son las retroexcavadoras, para finalmente poder decirles cómo Guamocó hoy resiste desde la organización y la defensa del territorio. Bien, puedes pasar, por favor. Entonces, dentro de nuestro contexto, entonces es importante tener en cuenta que a finales del siglo XX, el auge global en materias primas se desarrolla o refleja una alza de precios internacionales. Esta alza de precios se da en relación con el crecimiento económico, particularmente de China y de la India. En la gráfica que comparto allí podemos observar cómo para el año 2000 hay un incremento entre el año 2000 y 2012 del alza de los precios. Teníamos los precios de la onza en $250 y pasan aproximadamente a $1.800. Esto se fue considerado por la revista The Economist como el periodo más duradero en el auge de las commodities. Y esta alza de precios es la que va a impulsar también, estimular la producción de oro en nuestro país. Eso favorece la exploración y la explotación de compañías internacionales, tanto en América Latina como, para nuestro caso en particular, en Colombia. Entonces vemos cómo nuestro país tiene un proceso de apertura y de protección a grandes empresas mineras, como lo es la Anglo Gold Ashanti, Continental Gold y la Gran Colombia Gold, por mencionar algunas de las que están en nuestro territorio. En Colombia nosotros no hemos sido ajenos a esos desarrollos internacionales, y el desarrollo minero no podemos decir que solo se da a partir de esta época, porque desde la colonia, pues como sabemos, también se han desarrollado viene desarrollándose esta actividad. A partir del año 2001, en Colombia, nosotros con el Código de Minas empezamos a entender, a tipificar la minería, a decir qué es minería legal, qué es minería ilegal, qué es minería ancestral, y eso va a generar una nueva categoría que empieza a reconocerse como la minería ilegal, y es la que nos va a llevar a que tengamos montones de pasivos ambientales mineros que hoy demandan unos ejercicios de recuperación y de transformación de cómo se están generando. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Para ubicarnos un poco en dónde queda Guamocó, Guamocó se ubica, es una zona rural que está entre el departamento de Bolívar y el departamento de Antioquia. Comprende los municipios de Santa Rosa del Sur, Simití y Montecristo en Bolívar, y el Bagre en Antioquia. Esta región administrativamente no podemos decir que existe, sin embargo la gente se reconoce como miembros de estas comunidades. Allí tenemos población de diversas áreas de Colombia, de diversas regiones. Tenemos hoy, Guamocó la compone pobladores de llanos del Caribe, de Antioquia, de Santander, de Boyacá, de Chocó. Este lugar se ubica en las estribaciones de la serranía de San Lucas, en el extremo suroriental, y es considerado en 1959 como una zona de reserva campesina, de reserva. Sí. Luego de ello, es importante tener en cuenta que dentro de esta serranía también se venían trabajando actividades mineras en relación al oro de aluvión y de beta, dando como resultado 4 momentos de explotación aurífera en la región. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, tenemos un primer momento que es la época de la colonia. La época de la colonia se caracteriza por la explotación intermitente de negros esclavos y arrochelados. También tenemos, con ella se empieza a dar la primera mina, que es la mina de la Libertad. Tenemos luego para 1940 como la familia Ospina
introduce una serie de maquinaria en la región para desarrollar la minería y que va a menguar durante el periodo de la violencia, y hacia finales de los 70 los campesinos reingresan a la región en búsqueda de tierras y oro, para que finalmente tenemos un último periodo para el año 2001, que es el que se desarrolla a partir de la expedición del Código de Minas. Este Código de Minas se ajusta con esas necesidades internacionales de la apertura de la minería y de la protección de las grandes mineras. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, durante la colonización es importante tener en cuenta que la región de Guamocó es un territorio de reciente colonización. Dentro de él nosotros vamos a tener en cuenta cómo hacia los años 80 tenemos la presencia de guerrillas como las FARC y el ELN. Las FARC allí hacen presencia particularmente, hizo presencia el Frente 4 y 24, y del ELN el Frente Héroes y Mártires. Y estas guerrillas se empiezan a entender como aquellos agentes que van a ejercer el control que el Estado no logra proyectar en la región. Entonces ellos regulan, además de la vida cotidiana, las actividades mineras a partir de cobres, establecen límites de las actividades, cómo se van a desarrollar, y también de economías que se desarrollan en el lugar, como la economía de la coca. Hacia finales de los 90, específicamente para el año 1999, la comunidad de la región lo reconoce como un periodo crítico por las incursiones paramilitares. El hecho que estos dos grupos armados permanezcan en la región pues generan una serie de dinámicas violentas que los lleva a ellos a que lo que se busca con ellas es desterritorializarlos para poder obtener el control de estos lugares. Dentro de los paramilitares tenemos a las AUC, específicamente al Bloque Central Bolívar y al Bloque Mineros. El Bloque Central Bolívar instaura una base paramilitar, y el Bloque Mineros realiza una serie de incursiones por el territorio que generan unos daños y unas afectaciones. La hipótesis de la comunidad es que estas intervenciones mineras como macroproyectos económicos se convierten en un foco para el actuar criminal. Es decir, para ellos existe un vínculo entre los proyectos mineros promovidos por el gobierno y la violencia paramilitar. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En esa medida, durante la expedición del Código de Minas en el año 2001, se establece que los pobladores o los pequeños mineros van a poder acceder a la formalización, y se da un tiempo en el cual el Estado o el gobierno les va a hacer un acompañamiento técnico para poder legalizar su estado. Sin embargo, con la situación de violencia que la gente vive en la región de Guamocó, no puede salir de la zona ni a saber qué es lo que ocurre, ni a saber cómo formalizar, ni se enteran de los protocolos, ni mucho menos van a poder realizarlos porque no tienen ni la capacidad técnica ni tecnológica para la serie de estudios que se piden. Encontramos cómo la región fue sometida a bloqueos. Los bloqueos generalmente fueron promovidos por las bases, hubo bloqueos sanitarios, alimentarios, bloqueos económicos. También hubo masacres, asesinatos, saqueos, secuestros, hubo quemas de caseríos, desplazamientos, hubo el control de la vida cotidiana sobre las actividades que debían realizar tanto hombres como mujeres, hubo enfrentamientos entre los diversos grupos armados, las guerrillas y los paramilitares, también hubo casos de minas antipersonas y bombardeos. Entonces, dentro de lo que la comunidad entiende y revela de la percepción que ellos tienen de lo que ha ocurrido, es que esa lógica, la meta que se tenía, era sacar a las personas del lugar para que las multinacionales cuando ingresan no tengan que hacer ninguna reparación, no tengan que hacer ningún proceso de reubicación, y pues se entendía que la gente que estaba allí, que era una zona donde habitaban grupos guerrilleros, entonces no había pobladores, había guerrilleros. Por lo tanto, bajo ese estigma, muchas de las personas fueron perseguidas durante cierto tiempo. Algunos de ellos tenían sus títulos
o venían trabajando sus minas desde hacía mucho tiempo, y estas minas pierden el derecho. Las personas de la comunidad revelan cómo para ellos, una vez hay la desmovilización, se da la desmovilización, cómo ellos tratan de acceder a la formalización minera, pero esta no es posible, dado que cuando van a mirar los títulos, las coordenadas que ellos van a solicitar coinciden con las coordenadas que tienen los demás, las multinacionales, y que ya han sido solicitadas. Entonces la gente plantea que las incursiones paramilitares, su propósito es tomar las coordenadas para poderlas vender a las multinacionales. Entonces, podemos continuar. Las retroexcavadoras es un fenómeno que se desarrolla como consecuencia de ese proyecto nacional extractivista. Entonces empieza a haber esa persecución por el pequeño minero, la gente de la zona empieza a tener que generar una producción cada vez más rápida y a sentir que tienen que dejar eso abandonado, tomar el material y salir pronto. Las retroexcavadoras para la región, bueno, ellos manejan dos tipos de minería, la minería de beta, que ella lo que va a hacer es que desarrolla una economía informal como la explotación de la madera, y la minería de aluvión, que se desarrollaba de tres maneras: la tradicional, una que se hace con motor, y finalmente la de las retros. Dentro de la tradicional, pues la práctica tradicional era el barequeo. Sin embargo, con esta persecución del Estado, la gente empieza a mirar formas de poder sacar rápido los materiales. Hacia el año 2009 las personas identifican que se da el ingreso particular a la región de 14 retroexcavadoras, con las cuales asumieron el compromiso de hacer, no todos estaban de acuerdo, pero se asumió el compromiso de hacer como la recuperación ambiental del lugar. Sin embargo, no se hace. Esto lo que ocasiona es que se transformen esas prácticas mineras tradicionales, la gente empieza a desarrollar la minería, el barequeo, pero bajo los tajos, bajo las remociones de suelo que realizan las retroexcavadoras, ya no sobre los márgenes de los ríos. Se da el aumento de los flujos migratorios, entonces se empieza a vivir se aumentan los procesos de desterritorialización que busca la guerra, se da el aumento de los conflictos comunitarios. Entonces la gente de la zona, algunos con unas posturas de defender la tierra, el ambiente, el espacio, mientras que otros de poder extraer los recursos. Aumentan los paseos ambientales mineros en la región, se contaminan los cuerpos hídricos y también se agota y contaminan los suelos por los vertimientos que se realizan de cianuro y de mercurio. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Y ya hasta aquí todo pareciera decir uno es muy caótico, ¿no? Pero la comunidad siempre estuvo quieta, sola, en silencio, ¿no? Ellos, en medio de esos espacios, en medio de la guerra, la gente de Huánuco ve la necesidad de organizarse y resistir, por eso crean Aeramigua. Aeramigua es esa asociación de hermandades, porque hay una fuerte tradición religiosa en la región, agroecológicas, porque es la tradición de algunos de ellos de hacer un desarrollo agrícola sostenible, y mineras, entendiendo que la minería ellos pueden desarrollarla desde sus prácticas tradicionales de manera diferenciada. Se vuelven a generar los procesos de organización alrededor de las juntas de acción, surgen una serie de asociaciones de víctimas que son las que van a ser parte de lo que se llama Aeramigua. Todo ello les permite a ellos tener estrategias de protección y restauración ambiental alrededor de los pasivos ambientales, proyectos productivos agroecológicos. El café es uno de sus propuestas, los procesos de apropiación territorial que están generando también con estos ejercicios de productividad, y también la articulación con los actores y el diálogo. Para ellos es muy importante, aunque hay una pérdida de la confianza o disminución de la confianza en las instituciones del Estado, mantener el diálogo con ellos. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Johanna, nos deja muchas enseñanzas
nos queda pendiente el tema de la masacre. Nos quedamos en el preámbulo. A continuación nos va a hablar sobre la paz en el norte del Cauca, retos para la gente negra, Hanner Valencia Lazo, quien es sociólogo de la Universidad del Valle, estudiante de maestría en pedagogía. Dentro de sus cargos directivos se destaca coordinador general del Movimiento Investigativo Histórico-Cultural Sinesio Mina, coordinador del proyecto de difusión del artículo transitorio 55 de la Constitución Nacional en el Departamento del Cauca, coordinador del Diplomado en Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Convenio Sinesio Mina Unipacífico, docente del Colegio Colombo-Japonés, impartiendo materias como democracia, derechos humanos y economía política. Con ustedes, el compañero Hanner. Muy buenos días. Agradecer a Jesucristo que vive en mí, a los organizadores del evento, a los asistentes aquí al evento y a las compañeras de mesa. Bueno, yo voy a tratar de hablar como de la paz en el norte del Cauca con la siguiente pregunta. Alrededor de la siguiente pregunta voy a hablar, ¿vale? Paz sin condiciones de buen vivir. Alrededor de esa pregunta voy a desarrollar como 3 puntos. Primero, decir que llevamos en el norte del Cauca 6 generaciones sin poder hacer el duelo que nos causó la traída de África hasta estas tierras, ¿sí? Esas 6 generaciones, a partir del 1 de enero de 1852 a la fecha, hemos visto frustrados nuestros sueños y aspiraciones en varios momentos, ¿sí? El primer momento fue con la violencia del 48. Dicen los mayores en nuestra región que la violencia del 48 para la gente negra en el norte del Cauca fue la pérdida de la tierra. Eso cuentan ellos. Ellos cuentan que una vez terminado esa época de horror, teníamos menos tierras, ellos tenían menos tierras, ¿sí? Y esto pues nos hace pensar, nos lleva un poquito, nos traslada al momento en que Europa hace contacto con África de la forma, diríamos nosotros, tan inhumana y tan salvaje como lo hizo. Y es que para algunos de nosotros, así como la violencia del 48, que fue una violencia política, ¿sí?, pero que tuvo un impacto grandísimo en el gobierno territorial nuestro y en la vida de nosotros para adelante, que las marcó. También algunos consideramos que la traída, el secuestro de mucha gente negra y traída acá a América no fue una cuestión netamente económica. Allí habían rasgos de racismo. Pero bueno, eso no es el punto que nos atañe hoy, sino que quería puntualizar eso porque son 2 momentos que se parecen mucho en algunos aspectos. El otro momento de las frustraciones fue la llegada de forma masiva de la caña de azúcar a nuestra zona. Eso continuó marcando el devenir de nuestras generaciones, ¿sí?, en la zona plana sobre todo. En la zona montañosa, algunos consideramos que con la llegada de la construcción de la represa Salvajina, que se construyó entre 1981 y 1985, hoy municipio de Suárez,
pues marcó también mucho el bienestar y el gobierno sobre el territorio en esas zonas de Suárez y Buenos Aires. No contentos con frustrar la vida de nuestra gente en la zona, para el año 1996 se hizo un intento, podríamos decir que de exterminar, de acabar con nuestras comunidades, y fue el intento que se hizo para desviar el río Ovejas a la represa de Salvajina. Bueno, la organización de la gente entre 1996 y 1997 pudo contener ese hecho. Quisieron revivirlo en la época de los paramilitares, no fue posible, siguen con el proyecto allí, sí, dijéramos en el escritorio, pero las organizaciones y las comunidades seguimos pues organizados y pendientes de este tipo de aspectos y situaciones. El segundo momento para algunos de nosotros tiene que ver con el fortalecimiento de la esperanza, y el fortalecimiento del sentido de la esperanza tiene que ver con la aparición de la nueva Constitución, y más adelante, 2 años después, con la aparición de la Ley 70, que la Ley 70, pues como todos ustedes saben, no ha sido un regalo, no fue nunca un regalo, fue un hecho de lucha constante que se concretó en ese momento y que se concertó con las élites políticas y económicas de este país. ¿Por qué con las élites políticas y económicas de este país? Porque hubo aspectos que se plantearon en la negociación que se tuvo que no quedar, porque afectaban directamente no solo territorios en el Pacífico, sino territorios en el interior, como el del norte del Cauca. Entonces son zonas estratégicas de desarrollo económico para ellos. ¿Por qué la Ley 70 hace parte de este segundo momento? Porque la Ley 70 permite que en el norte del Cauca empecemos un proceso de reorganización territorial, pudiéramos decir así, ¿sí? La Ley 70 contempla la creación de los consejos comunitarios, los territorios de comunidades negras. Entonces mire lo que acabé de decir, la negociación con las élites políticas y económicas de este país sesgaron en algún momento el hecho de que los territorios colectivos, las tierras de la gente negra estaban circunscritos nomás al Pacífico. Esa fue una pelea que entre comillas perdimos en la discusión con ellos, pero en el ejercicio de la lucha ganamos, y les voy a explicar por qué. En el desarrollo de la Ley 70, en el capítulo 3, básicamente, que habla de los territorios colectivos, dice la Ley 70 que se pueden aplicar solo en los territorios que quedan en la cuenca del Pacífico, que tiene que ver con las prácticas tradicionales de producción de la gente negra. Pero la lucha, sí, el sentido de lucha, y como quienes habíamos estado en la negociación de la Ley 70, hoy estamos en terreno a ganar una pelea que perdimos en la concertación. Entonces empezamos a crear los consejos comunitarios en el norte del Cauca. Inicialmente se decía, bueno, acá no hay tierras baldías, ¿cómo vamos a hacer?
acá no hacemos parte de la cuenca del Pacífico, ¿cómo vamos a hacer? Pero es que el artículo 1 de la ley 70 también dice que se podía aplicar en zonas similares. Nosotros nos pegamos de allí y es la forma como hoy la organización étnica nuestra en la región ha podido apalancarse más en la defensa de nuestro territorio. Después de 2 décadas, hoy por fin se va a empezar un proceso donde el Estado colombiano reconozca de que hay tierras de comunidades negras susceptibles de titulación en el interior del país. ¿Sí? Entonces, lo que quiero significar es que la importancia de la lucha para nosotros es la defensa del territorio. Este ha sido un aspecto fundamental. En ese proceso se creó la mesa de tierras en el departamento del Cauca, y con la mesa de tierras se ha podido conseguir algunos espacios, ¿sí? En esos espacios que gobiernan los consejos comunitarios, pero algunos de esos espacios no estaban concebidos legalmente como territorios colectivos. Hoy estamos en ese proceso y vamos avanzando y seguimos en el proceso del ejercicio territorial. El otro momento en el tiempo de la esperanza, como decimos nosotros, tiene que ver con el acuerdo de paz. El acuerdo de paz básicamente en el capítulo étnico, el cual pues no ha tenido ningún desarrollo para nosotros hasta el momento. El aspecto más significativo hoy ha sido el reconocimiento de la Guardia Cimarrona para nosotros, ¿sí? Y no ha tenido desarrollo porque hasta hace algunos días, en el marco del desarrollo de los PEDEX, en el proceso del acuerdo de paz, se culminó esa etapa, esa ronda, y fue casi que imposible hacer que los funcionarios del Estado tuvieran en cuenta el tema étnico afrocolombiano para ser incluido en los PEDEX. O sea que seguimos siendo invisibilizados. Se nos trató como cualquier persona que habita en el territorio. Entonces allí, a pesar de que puede ser para nosotros una esperanza, también hay otra frustración, ¿sí? Y la Guardia Cimarrona ha sido importantísimo para nosotros en la región. A través de la Guardia Cimarrona se ha logrado sacar retroexcavadoras de nuestros ríos que estaban explotando los ríos. A través de la Guardia Cimarrona se ha logrado sacar en el municipio de Suárez, básicamente Buenos Aires, se ha logrado sacar unas empresas que se estaban constituyendo ilegalmente y que afectaban mucho el medio ambiente y el gobierno en el territorio. Entonces ha sido fundamental para nosotros el desarrollo de este aspecto de la Guardia Cimarrona. La lucha entonces por el gobierno en el territorio ha avanzado hoy hasta vernos organizados conjuntamente con los indígenas. Hoy existe el Consejo Territorial Interétnico, en el cual compartimos indígenas, campesinos y afrocolombianos por la defensa del territorio, ¿sí? El tema minero necesariamente está cruzando y aparece en el territorio, básicamente en los municipios de la zona alta,
que pues, ha ocurrido como en todos lados, acompañando esta explotación ilegal de la minería. Ha aparecido el narcotráfico y han aparecido distintos actores que pues complican mucho la situación en temas de seguridad. Igual, lo mismo que en todos lados: minería, actores armados, ilegales, narcotráfico y unas comunidades pues debilitadas por la amenaza del fusil y de la pistola, ¿sí? Entonces hay dos momentos, dos espacios en este tema de paz en la región para nosotros como gente negra. Uno, que tiene que ver los municipios que quedaron por fuera del acuerdo, que son Padilla, Puerto Tejada, Guachené y Villarrica, que hacen parte de la zona plana, y los otros municipios que son Santander, Suárez y Buenos Aires, ¿sí? Donde se acentúa más el problema de la minería. Yo no voy a contar todo lo que ocasiona la minería porque es lo mismo que pasa en todos lados. No veo donde hay una gran diferencia pues del establecimiento de la minería ilegal y la criminal entre una zona y la otra. Las condiciones son igualitas. Entonces por eso no me voy a detener allí. Y por último quiero pues hacer alusión a los retos, ¿sí? Hoy tenemos varios retos. Yo creo que uno tiene que ver con la reglamentación del capítulo minero de la Ley 70. El que las élites políticas y económicas de este país no han permitido que se reglamente. Porque en el capítulo 5 de la Ley 70, que es el capítulo minero, precisamente pues es una gran posibilidad para que nuestra gente pueda desarrollar su minería ancestral, ¿no? Eso para nosotros queda como reto y pues son momentos que se vienen construyendo y discutiendo permanentemente con el gobierno. Igualmente la implementación del capítulo étnico, ¿sí? Para nosotros es muy importante de que el capítulo étnico se reglamente. Pero también sabemos que no hay intención política del gobierno por todo lo que implica y por todos los intereses que ellos tienen y han mantenido sobre nuestros territorios, ¿sí? Y por último, el reto tiene que ver con cómo fortalecemos el gobierno en relación con el territorio y los aspectos político-organizativos. Para nosotros los temas político-organizativos y culturales son fundamentales porque son los que mantienen el gobierno, así sea compartido en nuestros territorios, así sea con la debilidad con que se realizan, y los aspectos culturales, ¿sí? Que tienen que ver con el folclore, con la etnoeducación y con las diversas manifestaciones étnico-culturales. Termino diciéndole entonces que toda esta oleada de situaciones que nos han frustrado la vida a las generaciones, hoy por ejemplo, nos tienen los municipios de la zona plana azotados con el tema de la violencia generada por las pandillas. Y en un municipio como Puerto Tejada, hoy están ocurriendo cosas que nunca se habían visto. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres ha aumentado mucho. En lo que va corrido el año han asesinado entre 10 y 12 mujeres aproximadamente. Y entonces todo este problema del narcotráfico, del microtráfico, que estamos en una zona donde somos un corredor estratégico para los demás, ¿sí? Sus acciones lo que hacen es atrasar más ese sueño que tienen nuestras generaciones de hacer el duelo,
y desgraciarnos más la vida. Pero la organización sigue en pie de lucha, porque es a través de la organización que podemos avanzar. No hay otra salida para nosotros. Muchas gracias.